Entonces quedamos empezando el tema de paludismo. Bueno, estábamos terminando, perdón, el tema de paludismo. Vamos a ir entonces a otro protozoario sanguíneo, que sería el Trypanosoma cruzi, perdón. ¿Hasta cuándo esta materia? Hasta el martes, ¿no? El miércoles es su examen final y el jueves estaríamos empezando nueva materia. Entonces, el martes terminamos el avance, el miércoles es el examen final. ¿Ya? Bueno, el Trypanosoma cruzi, entonces, es el parásito que produce el Chagas, ¿no? El Chagas, también conocido con nombre de Chagas masa. Bueno, en realidad ese es su verdadero nombre, ¿ya? Chagas masa. ¿Ya? Simplemente ya nosotros, por hacerlo más sencillo, le decimos Chagas, ¿no? Pero su nombre completo es Chagas masa, la enfermedad. Bien, entonces este parásito se va a transmitir a través de la picadura, perdón, a través de las heces del Triatoma infestans, también conocido como vinchuca, la famosa vinchuca. ¿Ya? ¿Cómo es el proceso? Ya, este parásito, la vinchuca, cuando pica, se llena tanto de sangre que defeca mientras está chupando sangre. ¿Ya? Entonces va a defecar y luego se va. Ahora, esas heces quedan, podemos decir, un ladito de la picadura. Así que ahí no está el problema. O sea, no se transmite por la picadura. Sino que después de un ratito que se va la vinchuca, ya empieza a picar en lugar de la picadura. Entonces uno se rasca, ¿ya? Y al rascarse sobre esa área, movemos las heces, ¿no? Y pueden pasar dos cosas. Uno, que movamos las heces hacia el sitio de la picadura, ¿ya? Y entonces, en ese caso, la picadura va a actuar como puerta de entrada, ¿ya? La otra es que al rascarnos lastimemos la piel y al lastimar la piel generemos una puerta de entrada y por ahí entra el parásito. Y entonces la forma, están viendo cómo el parásito llega a la piel, es a través de las heces de la vinchuca, ¿no? Y la forma como ingresa a la puerta es a través del rascado, que va a mover las heces hacia la picadura, que eso traía como puerta de entrada, o hacia lesiones en la piel. ¿Ya? Bien. Entonces, así es como llega la vinchuca a nuestro cuerpo. Bueno, vamos a verlo para que lo conozcan. A pesar que si alguno de ustedes viene del valle, lo deben conocer. ¿Ya? La vinchuca, o el Triatoma infestans, es un parásito hematófago. Ya, eso significa que es un chupasangre. Ya, es uno de los exoparásitos. Ya, ahí lo ven. Mejor ejemplo sería ese. Ya. Ese de ahí, la vinchuca. Característicamente, fíjense, tiene un borde con rayitas amarillas. Este sí es uno maduro. ¿Ya? Puede tener también rojas, dependiendo del lugar. Ya, eso varía un poquito, pero la forma es bien característica. ¿Ya? Las formas más jóvenes suelen ser más oscuras. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos formas
más jóvenes. ¿Ya? Incluso esta, miren, todavía no tiene alas. ¿Ya? Aquí vemos una secuencia de cómo son. Ahí está, para que lo vean. Ahí está, desde el huevo. Bien clarita esta imagen. No, los huevos y cómo va desarrollando hasta la forma adulta. Bien, la vinchuca le gusta vivir en lugares oscuros, huecos, generalmente de troncos, de rocas, ¿ya? Y generalmente suele vivir a una altura entre 1,5 metros a 4 metros, ¿ya? No vive generalmente cerca del suelo, ¿ya? Le gusta vivir a cierta altura. Generalmente sale en la noche a picar mientras estamos durmiendo y no se lo siente porque antes de chupar inyecta un anestésico. Y entonces no sentimos lo que nos está picando hasta después de un rato que se va, ¿ya? Y cuando pasa ese efecto de ese anestésico que inyectó con saliva, entonces recién nos pica, ¿ya? Bueno, la bichuca, por si acaso, nace libre de chagas. No es que todas las vinchucas tengan chagas, eso también hay que entender. Puede que muchas vinchucas no tengan y por lo tanto no te van a contagiar. Ya, para que nos contagie, ella también tiene que haber sido contagiada. Eso significa que esa vinchuca tuvo que haber picado primero a alguien con el parásito del Chagas. Al hacer eso, el parásito infecta su intestino y ya de ahí, cuando defeca, también bota parásito para producir el contagio. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver cómo es la enfermedad. ¿Ya? La enfermedad viene en fases. ¿Ya? La primera fase se llama fase aguda. ¿Ya? Generalmente es asintomática. Eso significa que no va a presentar ningún solo síntoma. ¿Ya? Sin embargo, algunas personas pudiesen presentar, ¿ya?, el chagoma, o otros pueden presentar el síndrome de Romaña. Bien, el chagoma, como ven, es una induración, le decimos, ¿no? Una zona durita, una bolita, un tumorcito chiquitito, ¿ya?, que a veces incluso se pone rojizo, como inflamado, ¿ya? Dura unos días y desaparece. Por eso a veces no lo diagnostican, ¿ya? A ver, les voy a mostrar cómo es el chagoma, ya, para que lo reconozcan. Bien, es así, como este, ¿ya? Una zona la van a ver rojiza, ¿ya? Y si tocamos ahí, vamos a sentir una bolita, como un tumorcito, ¿ya? Aquí vemos otro. No, miren, incluso pareciese hasta un puchiche al principio. Acuérdense que, ¿se acuerdan? Los abscesos se ponen rojos calientes y uno cuando toca siente una bolita dura, les había dicho, ¿no? En este caso se parece a eso. La diferencia es que esa bolita, en vez de ablandarse como pasa con un absceso, va a ir desapareciendo sin hacer nada. Va avanzando, reduciendo, perdón, su color hasta que desaparece todo, como si hubiese curado, ¿ya? Entonces, aquí vemos otro, tal vez un poco más intenso, ¿ya? Suele aparecer así, ¿ya? Ese es entonces el chagoma, o como decía, perdón, chagoma, no hay otro. ¿Ya? El otro es el síndrome de Romaña. El síndrome de Romaña es un edema bipalpebral, ¿ya? ¿Y a qué se refiere eso?
Ya, aquí está, tal vez el mejor ejemplo. Ya, edema bipalpebral, ya, significa que tiene los dos párpados hinchados de un solo ojo. Eso es edema, es lo que se hincha, ¿no? Entonces, bipalpebral, porque son los dos párpados. Unilateral, porque es un solo ojo. Si ustedes se fijan, el otro está normal, ¿ya? Entonces, los dos párpados de un solo ojo se van a hinchar. Además de eso, no sé si logran notar, porque no se nota mucho en esta imagen, y es difícil también usar eso, pero aquí, si ustedes notan, hay una leve hinchazón en ese punto, ¿ya? Porque para que sea el síndrome de Romaña, además de este edema bipalpebral, debe haber una adenopatía satélite. Significa un ganglio inflamado, generalmente el que queda aquí adelante de la oreja, ¿ya? Entonces, esas dos cosas es el síndrome de Romaña. El edema bipalpebral y la adenopatía satélite, ¿ya? Esto se debe a que la vinchuca picó en la cara, por acá, y al momento de rascarse, movieron las heces al ojo. Y entonces el parásito ingresó por el ojo, ¿ya? Entonces, por eso no siempre se ve este síntoma, el síndrome de Romaña. Ya, ven, aquí tenemos otro caso, otro niño. Miren sus dos párpados hinchados. A ver, pareciese, aunque un poquito dudoso, ¿no? Pero pareciese. Ya. Bueno, puede ser tanto en adultos o en niños, pero es más frecuente en los niños que se vea la sintomatología. Bueno, entonces, la fase aguda, están viendo, solamente hay esas dos cosas, pero en la mayoría no hay ninguno. O sea, la mayoría de las personas, cuando lo ingresan en la fase aguda, no va a tener ningún solo síntoma. Por eso la mayoría no sabe, enferman de Chagas, ni cuándo se contagiaron, ¿ya? En cambio, si tuviésemos la suerte de ver esto, pudiésemos diagnosticar. Ahora, a veces también, como es en niños, ya a veces lo confunden con conjuntivitis, entonces lo curan en la casa, o el otro piensan que es un puchichi, lo están dejando que madure y se cura. Entonces, también a veces, a pesar que tiene estos síntomas, no les dan la importancia de vida porque lo confunden con otras cosas. Ya por eso muchas personas no se diagnostican Chagas en la fase aguda. Ahora, en la fase aguda el parásito ingresa, está circulando por la sangre, ¿ya? ¿No? Y invade a nuestros glóbulos rojos, ya que este parásito se reproduce en los glóbulos rojos, ¿ya? Ahora, sucede que nuestro sistema inmune va a destruir al parásito, ¿ya? Entonces, tenemos buena defensa con nuestro sistema inmune para este parásito. Entonces, nuestro sistema inmune empieza a capturarlo, a cazarlo y a destruirlo. Y en ese periodo donde el parásito está activo y lo estamos cazando, es lo que es la fase latente, ¿ya? Podemos decir que es una época entre, como decimos, aprieta y afloja, ¿no? A veces nuestro sistema inmune va ganando, a veces nuestro sistema inmune, a veces el parásito, ¿no? Entonces eso mantiene por un tiempo, ¿ya? Sin embargo, en algún momento el parásito va a terminar siendo acorralado por nuestro sistema inmune, ¿ya? Entonces la fase latente, el parásito bien se puede ya estar activo, ¿ya? Y ese momento es cuando, si una vinchuca sana lo pica a él, se contagiaría y esa vinchuca puede ir a picar a otra persona para contagiar, ¿ya? También se transmite a través de la placenta, o sea que si la madre se embaraza en estos periodos, ya pudiese el parásito transmitirse al niño, ¿ya? Ahora, también puede pasar que nuestro sistema inmune lo haya capturado a tiempo y lo haya destruido. Por lo tanto, puede que
ahí se acabó todo y no avance más. ¿Ya? Ahora, fíjense, eso dura de 2 a 10 años, ¿no? La fase crónica es cuando aparecen ya síntomas del daño a los órganos. Ahora, aquí hay que entender lo siguiente. El daño a los órganos no es por el parásito. ¿Ya? El parásito solamente ataca a los glóbulos rojos, sino que ese parásito, cuando está siendo perseguido con su sistema inmune para tratar, podemos decir, de defenderse, se oculta en algunas partes y prefiere lugares donde hay ciertos tipos de células, terminaciones nerviosas, ¿ya? O en el corazón. Entonces suele, podemos decir, ocultarse en medio del tejido del corazón, en medio del tejido de los intestinos, el estómago o el esófago, que es donde hay terminaciones nerviosas, y a veces en el cerebro, ¿no? Entonces, el parásito se oculta ahí. Ahora, nuestro sistema inmune, para tratar de destruirlo, cuando lo localiza y lo, podemos decir, lo encierra, porque lo que hace es rodearlo al parásito para que no escape, ¿ya? Libera sustancias químicas. O sea, fíjense, nuestro sistema inmune es el que libera sustancias químicas que son muy destructivas. Y estas sustancias químicas matan al parásito, pero el problema está que también matan a las células que están alrededor. Y ese es el problema, ¿ya? Por ejemplo, si se localizó en el corazón, en los lugares donde estaban las células que se encargan de controlar el ritmo cardíaco, ¿ya? Y nuestro sistema inmune libera sustancias químicas para destruir al parásito, pero también destruye a estas células que sirven para controlar el ritmo cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El corazón va a perder el ritmo cardíaco, ¿ya? En el intestino, por ejemplo, a veces localiza, como decía, las terminaciones nerviosas que se encargan de controlar el movimiento del intestino. Entonces, si nuestras células de defensa, para tratar de matar a este parásito, liberan sustancias químicas, entonces también matan a estas células que controlan el movimiento del intestino. Entonces, aparte del intestino, no puede moverse adecuadamente y eso hace que las heces se acumulen y eso hace que se estire esa parte del intestino, ¿ya? Bien, pero fíjense, lo que les estoy tratando de hacer notar, que cuando aparecen estos síntomas, se debe a que ha habido destrucción de nuestras células por nuestras propias células, pero se ha matado al parásito. En otras palabras, en la fase crónica se debe a que nuestro cuerpo ha conseguido destruir al parásito, pero nos ha causado un daño. ¿Ya? Eso es importante entenderlo para cuando hablemos de tratamiento, ¿ya? Entonces, en la fase crónica van a aparecer síntomas del daño a los diferentes órganos donde pudo haberse localizado el parásito para ocultarse, ¿ya? Donde más suele atacar son esos órganos que están viendo: corazón, intestino, esófago, ¿ya? El estómago y el cerebro, ¿ya? El cuerpo puede haber, por si acaso, capturado en otra parte y haber destruido. Por ejemplo, puede que en un músculo, en una zona muscular, haya conseguido atraparlo y lo haya matado al parásito. Pero no va a causar ningún problema, ya que si se muere un retacito microscópico del músculo, ni siquiera se va a alterar su función. O sea que por eso ni nos enteraríamos de que pasó eso, ¿ya? Bien, el corazón, los síntomas dependerán de qué parte se localice. Lo más común que suele pasar es que haya bradicardias, significa que el corazón lata lento, arritmias de diferentes tipos, ya, cardiomegalia, que eso es cuando se daña la masa muscular del corazón y entonces va perdiendo fuerza y el corazón se va estirando, ¿ya? Y la más temida de todas, la muerte súbita, ¿ya? Esas son las cosas que suelen producir el corazón. El intestino puede afectar cualquier parte, pero es más común que afecte la zona del colon sigmoideo
Y en ese caso suele producir megacolon, ¿ya? Que es que el colon se crece, ¿ya? Pero ese crecimiento no se olviden que es porque se está estirando, no es que sea un desarrollo en sí, simplemente que como no se mueve bien, las heces se acumulan y entonces se está estirando. Y eso hace que el colon sea más grande de lo normal. Ese es el megacolon. Realmente ahí el síntoma suele ser el estreñimiento crónico. Bien. El otro lugar donde puede atacar es el esófago. En ese caso, el esófago igual pasa lo mismo, ¿ya? Ese esófago se va a estirar, ¿ya? Y en ese caso, el alimento no va a poder pasar del esófago al estómago, y los síntomas que va a tener el paciente son disfagia, eso es dificultad para tragar, y va a tener halitosis, ya que eso es mal aliento, ¿ya? Bien, entonces, con lesión del esófago, los síntomas serían halitosis y dificultad para tragar, ¿ya? Cuando es el estómago va a pasar también lo mismo, ¿ya? También el paciente va a tener acumulación del alimento en el estómago, eso va a hacer que se estire, y también va a tener un mal aliento porque ese alimento, como no está avanzando, no está digiriendo, se empieza a podrir, ¿ya? Y en el cerebro suele producir psicosis, ¿ya? Bien, entonces esos serían los síntomas según el órgano que se está afectando, ¿ya? En esta etapa, como decía, bueno, como decía, en esta etapa el parásito ya está muerto, ¿ya? Así que no hay que matar, ¿ya? Entonces los síntomas se deben al daño que se produce, ¿no? Bueno, entonces esa es la evolución de la enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, si un paciente llega a los 10 años después de haber sido detectado, ¿ya? Porque como no sabemos cuándo se contagia, a menos que el paciente se acuerde que tuvo el chagoma o el síndrome de Romaña, entonces no se suele recordar generalmente el paciente. Entonces, si un paciente, por ejemplo, es detectado, ya se le detecta una prueba de Chagas positivo, como no sabemos si el paciente cuando se contagió, entonces a partir del momento de esa prueba positiva, a partir de ese momento contaríamos 10 años. Si después de 10 años no presenta ningún síntoma de ninguno de esos órganos, es porque nuestro cuerpo consiguió matar al parásito ya en lugares donde no causaba daño, ¿ya? En otras palabras, significa que estamos curados, ¿ya? Pero siempre y cuando se haya cumplido esa regla de esperar 10 años después de que haya dado una prueba positiva, ¿ya? Bien, ese es el proceso de lo que es la evolución de la enfermedad, ¿ya? Ahora, en cuanto al tratamiento, ya vamos a dar el tratamiento acá. Bien, el tratamiento se usa una droga que se llama Besnidazol. Es la droga ideal para esto. Ya podemos usar el Nutrifurtimox, porque más usamos el Besnidazol. Ya, el Besnidazol, entonces, sirve para el tratamiento de Chagas. Es un tratamiento que dura un mes. Se toma una tableta por día por un mes.
Pero el problema está acá, fíjense, lo que decía hace rato. En la fase crónica, el parásito ya está muerto. Y en la fase latente, pudiese también ya estar muerto. Porque decía que es una temporada en la que puede seguir avanzando, con también ya lo puede haber matado el sistema inmune. Y en la mayoría de los casos, el sistema inmune ya lo mató. ¿Ya? Y por lo tanto, dar en fase crónica es inútil, porque el parásito ya está muerto. O sea, no hay nada que matar. ¿Ya? En cambio, en la única en la que se puede matar al parásito es en la fase aguda. El problema está en que no sabemos cuándo aparece la fase aguda. ¿Por qué? Porque, como han visto, en la mayoría de los casos hay síntomas. Y la mayoría de los pacientes, cuando se les hace alguna prueba para cualquier cosa y se le detecta Chagas positivo, en ese tipo de pacientes generalmente ya salieron de la fase aguda y ya están en latente o en crónica. Eso significa que el parásito probablemente ya esté muerto y por lo tanto los tratamientos no funcionen. ¿Ya? Bien, entonces solamente es en fase aguda. ¿Ya? En la fase crónica ya no podemos matar el parásito, así que ya no se da el medicamento. En la fase latente se pudiese dar la droga, ¿ya? Pero también podemos hacer ahí una prueba que se llama ELISA IgM, y si me diese positivo para IgM, eso significa que todavía el parásito está activo y valdría la pena dar el tratamiento. Pero si me da IgG, que eso es en la mayoría, eso significa que el parásito ya ha sido destruido y no funcionaría tampoco el tratamiento, ¿ya? Porque ya está muerto. Entonces, en esos casos, o en lo que es fase crónica, solamente hacemos control de daños. Eso significa aliviar dependiendo de qué complicación produjo el parásito. Por ejemplo, si es el corazón, dependiendo del tipo de arritmia, le vamos a dar drogas antiarrítmicas. Si es la dicardia, le haremos de repente, le colocaremos, un marcapaso, ¿ya? Si es el intestino, que se estira cualquier rato, el megacolon, lo operaremos para sacar esa parte del intestino. Lo mismo se hace en el estómago y el esófago. Y cuando es cerebro, solamente podemos dar drogas antipsicóticas. Entonces, el tratamiento está dirigido a resolver el problema, ¿ya? Pero ya no a matar el parásito. El Chagas, a ver, después de la fase aguda, nuestro sistema inmune empieza a capturarlo, ¿ya? Entonces, pudiese capturarlo en ese tiempo, como tardar hasta 10 años. Ese periodo de 2 a 10 años es el periodo, podemos decir, entre el cual nuestro sistema inmune está persiguiendo al parásito, ¿ya? Puede que lo destruya antes de los 10, de repente a los años o menos incluso en algunos casos, ¿ya? No es un periodo que es preciso, ya por eso dice entre 2 a 10 años, porque puede nuestro sistema inmune tardar todo ese tiempo en destruirlo. Si tenemos suerte, lo capturó y lo destruyó sin que haya causado ningún daño a ningún tejido, si tuvimos esa suerte. Y si no, bueno, puede que el parásito, como decía, se haya localizado en algún tejido delicado y nuestro sistema inmune lo haya capturado en ese punto y haya causado daño al tratar de matarlo al parásito, ¿no? Entonces, pero sí, hasta los 10 años, ya si no aparece ningún síntoma de daño en órgano, es porque ya el parásito ha sido destruido. Por eso el periodo de espera que decía es de 10 años. Pero, como decía, esa espera va a ser desde el momento de la primera prueba positiva, porque no sabemos cuándo fue el contagio, ¿ya? Bien, me estaba olvidando de hablarles del Chagas congénito. Ya como decía, el Chagas puede pasar a través de la placenta al niño. Eso significa que si la madre estaba con el parásito activo durante su embarazo, entonces el niño puede haber sido contagiado, ¿ya?
Ahora, cuando un niño es contagiado del Chagas dentro del útero, van a ser en fase aguda. Por lo tanto, a ese niño vamos a poder tratarlo, ¿ya? Lo que hacemos es que durante el control prenatal le vamos a hacer una prueba de Chagas a la madre, y si esa prueba de Chagas da positivo, no se da tratamiento por si acaso el embarazo. Lo que se hace es esperar a que nazca el niño. Y en el momento que nace el niño, le hacemos una prueba de su cordoncito umbilical que se llama Stroud. Es una prueba que le hacemos de la sangrecita del cordón umbilical. ¿Ya? En esa prueba, si se ve que hay parásitos, inmediatamente le empezamos tratamiento al niño. ¿Ya? Porque también puede que no haya pasado, por si acaso. Entonces, se hace esa pruebita. Si da negativo, ya, puede que no se haya contagiado, pero vamos a esperar, ya, 6 meses para hacerle una prueba en sangre, ya. No se le hace en ese momento una prueba de Chagas como a todos, porque como los anticuerpos de la madre pasan, entonces el niño nos va a dar positivo aun cuando no está contagiado. Entonces hay que esperar que los anticuerpos de la madre desaparezcan para ver si aparecen los que produce el niño. Eso sí indicaría que a pesar que las pruebas estuvo medio negativo, el niño se contagió. Y entonces hay que darle tratamiento, porque estaríamos todavía en fase aguda. Ya, entonces, es lo que hacemos con un niño. Si es que me dan negativas estas dos pruebas, eso significa que el niño no se contagió y no necesita hacerse ningún tratamiento. ¿Ya? Obviamente a la madre pudiese valorarse para el tratamiento, pero en este caso estamos hablando del niño, ¿ya? Chagas neonatal. No se olviden que es de la madre al niño, por si acaso, ¿ya? Porque algunos preguntan si el padre tiene positivo, ¿le va a pasar al niño? No, porque no es hereditario, es congénito, ¿ya? No es hasta los 15. ¿A qué te refieres? ¿A la edad del niño? 15, hasta los 15 años. En realidad, no tiene, podemos decir, una edad en cuanto al paciente. Puedes tener cualquier edad, nacer con eso, o a cualquier edad te puede haber contagiado, y el desarrollo de la enfermedad es el mismo. ¿Ya? Ahora, lo que le estoy diciendo es que se cura en fase aguda solamente. ¿Ya? Y eso es desde la picadura hasta 12 meses. ¿Ya? Después de eso, ya puede que el parásito esté muerto porque nuestro sistema inmune va a hacer eso. Y entonces ya no es efectivo el tratamiento. O sea, ya no va a pasar nada. Lo único que tenemos que ver es si no ha habido algún daño. Y el tiempo de espera para eso es 10 años, no 15. ¿Ya? Sí, el embarazo, por eso que le está hablando ahorita, el Chagas congénito, es cuando la madre que estaba con el Chagas activo ya pasa a través de la placenta al niño. Entonces el niño nace con Chagas. Eso es lo que se llama Chagas congénito. ¿Ya? El niño nace. Pero no todos los niños pueden nacer contagiados. Por eso se hace ese proceso de que ni bien nace, le hacemos prueba de Stroud y luego a los 6 meses una prueba en sangre. ¿Ya? Porque muchos niños pueden nacer sin haberse contagiado. ¿Ya? Entonces también hay que ver eso. Y entonces vamos a continuar con protozoarios tisulares. El parásito que vamos a ver ahora es el Toxoplasma gondii. ¿Ya? Este parásito, el Toxoplasma gondii, no es un parásito netamente humano. ¿Ya? El Toxoplasma gondii es un parásito de los ratones, ¿ya? Y de algunas aves. No es tampoco un parásito del gato, como la gente suele hablar. ¿Ya? No se olvide, es de los ratones y de algunas aves. ¿Ya? El Toxoplasma gondii, cuando afecta a los ratones o a las aves, les afecta el cerebro y les hace perder el
miedo. Ya, de tal manera, por ejemplo, que un ratón que esté enfermo de toxoplasma no le va a tener miedo al gato ni a ningún animal. ¿Ya? Eso es importante, ahorita lo voy a explicar por qué. ¿Ya? Ahora, si ese ratón está enfermo, la forma como nos va a contagiar es cuando camina sobre nuestros alimentos. ¿Ya? Entonces, cuando el ratón está caminando por los alimentos, los contamina. ¿Ya? Si nosotros comemos ese alimento, así es como los contagiamos. ¿Ya? El contagio del toxoplasma es a través de la boca, ¿ya? De lo que comemos. Eso es importante entenderlo, porque la gente ya cree que es a través del gato, por tocarlo, ¿ya? Y aquí hay un tremendo problema, porque sucede que por eso evitan tener gatos, ¿ya? Y a veces eso es peor, porque si no hay gatos, ustedes saben, los ratones hacen fiesta, como decimos, ¿ya? Y van a caminar sobre sus alimentos, ¿ya? Interesantemente, lo que les mencioné hace rato es importante, ¿ya? Es muy difícil que nosotros veamos a un ratón. Un ratón, ya, su instinto es ocultarse. Por lo tanto, por más que ustedes tengan ratones en su casa, no los van a ver. Van a ver de repente sus rastros, pero no van a ver al ratón. Si ustedes están viendo a un ratón caminar en el día frente a ustedes o lo ven pasar por ahí, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que ese ratón ha perdido el miedo. Y eso es síntoma de que tiene toxoplasmosis, ¿ya? Eso es, como decía, importante. Si ustedes están viendo ratones por su casa caminar, ¿ya? O pasan por arriba o por un lado, es porque hay ratones contaminados. Yo debería preocuparme por los alimentos, porque ustedes no ven en la noche lo que hacen los ratones. Los ratones a la noche salen, van a caminar sobre sus alimentos o sobre sus utensilios, sus mesas, y así puede contaminar superficies y yo contaminarme así del toxoplasma. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el mito con el gato? Sucede que ustedes saben muy bien que los gatos se comen a los ratones. Entonces, al comerse al ratón, el parásito queda libre en su intestino del gato y el gato puede defecar en sus heces el parásito. ¿Ya? Ahora, si ustedes agarran las heces del gato, se pueden contaminar. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué hacemos con los gatitos? ¿Ya? Si ustedes no quieren tener toxoplasma en su casa, tienen que tener un gato. ¿Ya? Al contrario de lo que la gente cree. El gato, su olor va a espantar a los ratones. Y si ustedes le dan de comer bien a su gato, el gato no va a comer ratones. Los caza por instinto y se los va a dejar en la puerta, a menos que tienen gato, saben. Lo va a cazar y se lo va a dejar ahí, pero no se lo va a comer. ¿Ya? Entonces, de esa manera, evitamos ratones caminando por los alimentos. ¿Ya? Y obviamente, como cualquier otra situación, después de agarrar el gato, ¿qué es lo que hay que hacer? Lavarse las manos. ¿Ya? Principalmente si van a comer, porque no se olviden que entra por la boca. ¿Ya? No es por tocar, entra con sus alimentos. Entonces, si ustedes procesan sus alimentos de forma adecuada, no se deberían contagiar tampoco toxoplasmosis, aun cuando hubiesen ratones. Si ustedes lavan sus alimentos, si en su casa sus alimentos están cubiertos, o sea, están tapados en alguna fuente con tapa, ¿ya? Entonces, obviamente el ratón tampoco los va a tocar. Entonces, el proceso de cuidar los alimentos, de que no haya contacto con ratas y ratones o moscas incluso, es importante. El lavado de las manos antes de comer, al procesar los alimentos. Si hacemos todas esas cosas, no nos va a llegar el parásito. ¿Ya? Y están viendo que más bien, en vez de botar los gatos, es bueno tenerlo. Simplemente hay que lavarse las manos y dar de comer bien a sus gatos. ¿Ya? Pero la principal forma, entonces no se olvide, es a través de alimentos contaminados por ratones. ¿Ya? Como los ratones pueden caminar
en los centros donde compramos los alimentos, en el mercado, por ejemplo, que ahí obviamente se dan cuenta, nadie está controlando si caminan o no caminan en la noche. Entonces, todo alimento que llega a la casa siempre tienen que lavarlo. O sea, las papas, todas las cosas, antes de usar, hay que lavarlo. Así evitamos la contaminación. ¿Ya? La papa, por ejemplo, tienen que lavarla antes de pelarla. Ya, unos la pelan así con tierra y todo, pero estás contaminando tus manos. Entonces es importante lavarlo. Todo lo que van a tocar, lávenlo. ¿Ya? Y así reducimos el riesgo de esto. Eso, como les digo, es porque no sabemos si esos alimentos han sido contaminados en el lugar donde estaban almacenándose, donde lo compramos, o incluso desde su fuente, ¿no? Desde donde se lo cosechó. Bien, entonces así es como se transmite la toxoplasmosis. Ahora, ¿qué produce la toxoplasmosis? Ya, vamos a poner aquí. Bien, son 4 síndromes que pueden producir la toxoplasmosis. Ya, y hay que entenderlos bien todos. El primero es la toxoplasmosis adquirida, pero miren, en el paciente inmunocompetente. ¿Ya? ¿Qué significa inmunocompetente? Que su sistema inmune está bien, está sano. ¿Ya? Entonces, eso somos la mayoría de nosotros. ¿Ya? La mayoría de ustedes, su sistema inmune está en buenas condiciones. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, a personas que no tienen ninguna enfermedad del sistema inmune. ¿Ya? Estas personas pueden producir un cuadro subclínico que en la mayoría es asintomático. ¿Ya? O sea, en la mayoría no pasa nada, ni se van a enterar. ¿Ya? Pasa lo mismo que hablamos con el Chagas. ¿Ya? El parásito va a dar vueltas por nuestro cuerpo por un tiempo y luego nuestro sistema inmune lo consigue destruir y se acaba la enfermedad. ¿Ya? En algunas personas pudiésemos tener linfadenopatías, esos son ganglicitos inflamados, principalmente en cuello. Ya podemos tener fiebre, ya de corta duración generalmente, dolor muscular y malestar general. Generalmente cuando hay esto suele durar ya unos días, a lo máximo 15 días desaparece. Ya por lo tanto puede ser confundido con cualquier otra enfermedad, con las que ya hemos visto incluso, ya como el citomegalovirus, por ejemplo. ¿Ya? Entonces pudiese confundirse con cualquiera de esos. ¿Ya? Esta es entonces la forma más común de que la mayoría ha tenido, o incluso algunos de ustedes de repente ha tenido. ¿Ya? No se olviden que el parásito consigue ser destruido. ¿Ya? Eso significa que vamos a curar. Ya, ahorita vamos a hablar de las pruebas de laboratorio en cuanto a los resultados, porque eso también confunde mucho la gente. Luego podemos tener la toxoplasmosis adquirida en el paciente inmunodeficiente. Ya los pacientes inmunodeficientes son los pacientes con VIH-Sida, ya pacientes con leucemias, linfomas o pacientes que recibieron un órgano, o sea, pacientes trasplantados y que están usando drogas para evitar que sea rechazado el órgano. Todos los pacientes, su sistema inmune está bloqueado, ¿ya? Y por lo tanto, no pueden destruir al parásito. En esos casos, puede generar una encefalopatía, ataque al cerebro, igual como la haría en el ratón, ¿no? O en las aves, como les decía. E interesantemente, también le puede producir el mismo síntoma, les puede hacer perder el miedo. Y a veces son personas, como decimos, muy arriesgadas a hacer cosas, ¿no? Como deportes de riesgo, cosas así. Ya, entonces les hace perder esa sensación. Y también puede empezar a presentar síntomas de encefalopatía, lo que vimos en la rabia, ¿se acuerdan? En la tercera etapa, en la penúltima etapa. Ya, es una de las causas que puede producir la muerte en pacientes con SIDA, ¿ya? Que en realidad es la población más atacada por este parásito, ¿no? Es uno de los parásitos que mata a los pacientes con SIDA,
¿ya? Entonces, a eso se refiere con toxoplasmosis aguda adquirida en el paciente inmunodeficiente. Bien, esas dos son cuando estamos hablando de un adulto, ¿ya? O puede ser también incluso un niño, pero que está en esas condiciones, ¿ya? Ahora, estas dos formas es cuando la mujer embarazada estaba con el parásito activo y pasó a través de la placenta al niño, ¿ya? Entonces pueden pasar dos cosas cuando la madre está embarazada y le pasó el parásito al niño, ¿ya? La primera es lo que se llama toxoplasmosis ocular y es cuando el parásito se localiza en el ojo, principalmente en la retina o el nervio óptico, y va desarrollándose lentamente, ¿ya? En ese caso puede producir retinitis necrosante, que eso es que la retina se empieza a morir. Pero aquí pasa lo mismo, por si acaso, el Chagas. No es el parásito el que está causando daño, sino nuestro sistema inmune tratando de matar al parásito. El problema es que está localizado en una parte muy delicada, que es la retina y el nervio óptico. Entonces, si empezamos a dañar ahí, va a empezar, obviamente, a perder la vista. Necrosante significa que se muera. Entonces, la retina se empieza a morir por lo que nuestro sistema inmune está destruyendo al parásito y al mismo tiempo va dañando la retina. Y eso va a hacer que esa persona vaya perdiendo la vista. En algunos casos incluso llega a ser irreversible. Ya puede tener uveitis, que es cuando se daña también la parte de la pupila, y retinocoroiditis, que es también una capa del ojo junto con la retina, ¿no? La coroides con la retina que están siendo dañadas. En los tres casos, el paciente va a empezar a perder la vista, ¿ya? Y en algunos casos pudiese llegar a quedar ciego parcial o totalmente, ¿ya? Este caso, el niño va a nacer aparentemente sano, parece que todo estuviese bien, y varios años después, eso puede ir desde los 5 hasta los 18, es bien variable, ¿ya? El niño empieza a perder la vista, ¿ya? Como les digo, a menos si no se detecta a tiempo, en algunos puede llegar a ser irreversible y muchos han perdido la vista de esta manera, ¿ya? Bien, la otra forma es el toxoplasmosis congénita, ¿ya? Es cuando afecta directamente al embrión o al feto ahí en el desarrollo, no después de haber nacido, ¿ya? En este caso, si afectase en los primeros 3 meses, generalmente el embrión muere y por eso suele producir abortos. Ya cuando dice muerte del embrión, hay abortos, ¿ya? Entonces, una de las causas de los abortos espontáneos, que es cuando son abortos sin una causa aparente, puede deberse a toxoplasmosis, ¿ya? Principalmente si son seguiditos. También puede producir la muerte del feto. ¿Ya? En ese caso, produciría, ¿ya? Parto prematuro, pero con el feto muerto, ¿ya? Ahora, se ataca cuando ya están los últimos 3 meses. Lo que pasa es que el niño se termina de formar en los primeros 3 meses y a partir de ahí el niño ya está formadito, solamente crece hasta el momento de nacer. En otras palabras, si afecta en los últimos meses del embarazo, lo que va a pasar es que hay retardo de crecimiento de alguna parte del cuerpo. En este caso, los niños pueden nacer con malformaciones congénitas de desarrollo. Eso significa que algunas partes del cuerpo no van a crecer como deberían hacerlo. Significa que ese niño puede nacer con piernas más cortas, brazos más cortos, orejas más chiquitas, los ojos también de repente un poco desviados porque una parte de la cara crece más rápida que la otra, etcétera, ¿ya? La mayoría de las veces suelen ser deformaciones leves, ya pequeñas que a veces ni se notan, ya cuando decía, por ejemplo, de repente una oreja es más pequeña que la otra o está un poquito más abajo que la otra, y uno no se da cuenta a menos que uno lo observe bien a detalle, ¿no? Bien,
Eso es la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, entonces esas serían las formas de toxoplasmosis. ¿Ya? La uveitis es cuando se daña la uvea, que es una capa que se encuentra entre la esclerótica y la retina, ¿ya? Es una capa del ojo, ¿ya? Entonces, si se inflama, también vamos a tener pérdida de la visión. En estos tres casos, vamos a tener pérdida de la vista. En la retina necrosante, uveitis y la retinochoroiditis, ¿ya? La peor de todas es la primera, la necrosante, ¿ya? Que es la que más rápidamente suele producir la ceguera. Bueno, eso sería entonces las patologías que va a presentar este parásito, ¿ya? Ahora, como están viendo que puede afectar al feto o al embrión, por eso es importante hacer controles durante el embarazo. Siempre cuando hay control prenatal, nosotros le vamos a pedir una prueba de esto a la madre, ¿ya? Ahora, si es que la madre da positivo, le vamos a hacer una prueba que es ELISA, IgG, IgM para toxoplasmosis, y si en esta prueba me da positivo IgM, vamos al tratamiento inmediatamente, porque eso significa que el parásito está activo. Pero si ya me da positivo IgG, eso significa que el paciente tuvo toxoplasmosis hace tiempo atrás, pero ya su cuerpo se encargó del parásito. En otras palabras, ya está curado, no está activo el parásito, ¿ya? En ese caso, no se necesita tratamiento porque ya el parásito está muerto. Lo que pasa es que, igual que el Chagas, una vez que el parásito entra y nosotros fabricamos anticuerpos, los anticuerpos van a ser para toda la vida, ¿ya? O sea, por más que nosotros demos tratamiento para matar el parásito, igual vamos a seguir dando positivo toda la vida, pero no es que estemos enfermos, porque estas pruebas lo que hacen es detectar los anticuerpos, no al parásito. Entonces nuestros anticuerpos van a estar activos. Por eso cuando me da un positivo, es importante hacer esa otra prueba, que les decía que es el ELISA, IgG, IgM, para determinar si los anticuerpos son de fase activa o cuando ya estamos en una fase en la que el parásito ya ha sido destruido y solamente son los anticuerpos que están permaneciendo activos. Ya, cuando nos da IgM, eso significa que está activo, ¿ya? Y si nos da IgG, eso significa que ya está muerto y son los anticuerpos residuales los que me están dando las pruebas positivas, ¿ya? Bien, en cuanto al tratamiento, se usa clindamicina, espiramicina, pirimetamina y sulfamidas, ¿ya? Aquí generalmente usamos la pirimetamina o la clindamicina o la espiramicina, ¿ya? Cualquiera de esos tres. Les digo cualquiera porque estas son drogas que hay temporadas que entran, hay temporadas que no entran. Entonces, yo, por ejemplo, clindamicina, y puede que el paciente dé vueltas por todas las farmacias y no encuentre. O como hay temporadas que entra, entonces cualquiera de los tres vamos cambiando, porque no son drogas que constantemente están entrando, porque no se usan mucho, entonces a veces cuesta encontrar, ¿ya? Bien, ese es el tratamiento, y solamente lo damos en pacientes con SIDA, que nos dio positivo, y en pacientes embarazadas, que nos está dando positivo a la prueba con IgM, ¿ya? La prueba inicial para detectar ya es HAI, ¿ya? Hay para Chagas y también hay para toxoplasmosis. También hay otras pruebas rápidas que son inmunocromatografía, ya, para toxoplasma, ¿ya? Generalmente le suelen llamar pruebas rápidas. Esta solamente te dice que es positivo o negativo nada más. Si te da un positivo, lo que hay que hacer es hacer otra prueba que se llama ELISA, ¿ya? Pero las ELISA son específicos, entonces hay que decir ELISA, IgG, IgM para toxoplasmosis, ¿no? Porque también puede hacer ELISA para Chagas, ELISA para SIDA, o sea, hay para varias enfermedades ELISA, entonces tengo que ser específico. Entonces la primera prueba es una prueba rápida, puede ser cualquiera de las que usamos, ya, pero esa no te dice si está en agudo o ya está en fase crónica, ¿no? Entonces tengo que hacer, después de eso, un ELISA. El tratamiento se tiene que evaluar dependiendo del paciente, ¿ya? Si es una persona
adulta sana que no está embarazada no necesita tratamiento, ¿ya? Porque se va a curar solo, y están viendo. El tratamiento solamente es pacientes con SIDA, porque los va a matar, y durante el embarazo o antes del embarazo, si es que está planificando, ¿no? Para que no le pase al niño. Entonces, se cuidan, chicos, vayan preparándose para el examen, no lo dejen para último momento, ¿ya? Vayan estudiando, ¿ya? Bien, chao, chao.